Hubo una explosión en el supermercado Prica, hubo 9 muertos, no sé cuántos heridos, todos pensábamos que era un atentado. ¿Qué hace que un mensaje se quede en la mente del oyente? Tiene que tocar un poquito el corazoncito realmente del público, sea lo que sea. Bienvenidos al podcast de Sitel Media, donde hablamos de comunicación y publicidad desde la experiencia. Hoy tenemos a Chema Bazán, locutor, formador en temas de locución, un auténtico profesional. Bienvenido, Chema. Muchas gracias, ¿qué tal? Un placer tenerte aquí y abrir este podcast con alguien que se ha dedicado a ello desde, pues yo no había nacido y tú ya estabas, bueno, había nacido, no hablaba aún y tú ya estabas locutando. Probablemente. Sí, literalmente, porque he visto que empezaste en 1987 y ahí es cuando yo nací, o sea que literalmente eso es así. Y bueno, es un honor abrir este podcast, como he dicho, con alguien de este nivel, que además eres de Alicante, eres de Alicante, así de la terreta, Sí. así que es perfecto para abrir este podcast. Te quería preguntar, para alguien que no te conozca, ¿cómo te presentarías tú mismo? A estas alturas de la película, quizás me llamaría más artesano de la voz, experto en comunicación, en hacer que tu mensaje llegue, que tu marca llegue, productor, también actor de doblaje, coach de voz, todo lo que tenga que ver en principio con voz y con comunicación, ¿no? Llevas décadas delante del micrófono. ¿En qué momento te diste tu cuenta de decir voy a hacer de esto mi profesión? Pues a lo mejor como muchas de las cosas cuando somos pequeños que no sabemos que eso nos puede llevar a una profesión, pero yo me acuerdo, mi madre tenía un tocadiscos de esos que eran de maleta, Vale. que abrías la maleta y Sí. la parte de aquí de la maleta era el altavoz. Y yo recuerdo que ese altavoz yo me lo llevaba hasta el comedor, los 20 metros que tuviera el cable, y yo desde mi cuarto me dedicaba a... Tenía un pequeño microfonito, ese tocadiscos, y yo ya presentaba discos, los presentaba desde mi dormitorio hasta el salón, y ahí estaban mis padres escuchando. El podcast, ¿no? Pues imagínate el podcast de una época en la que, bueno, sí, cuando yo estaba en la radio, por ejemplo, que fue un ratito después, en el 87, 88, todavía las cosas giraban en las emisoras de radio. Teníamos discos que giraban, luego había CDs que giraban, ahora ya no gira nada. Ahora ya no, Ahora ya no. nada. Digamos que lo llevabas en la sangre, ¿no? Ya era algo que te llamaba la atención y que Yo creo que sí, y además era una época diferente a la de ahora. La radio quizás tenía muchísima más importancia porque como medios de comunicación pues no había la competencia que hay ahora mismo con el resto de ofertas de entretenimiento, que si las consolas, que si internet como concepto de entretenimiento, y la radio tenía su importancia y las personalidades de la radio entonces también aquí en Alicante pues también eran importantes. Estamos Sí. hablando pues de la cadena SER, los locutores que había en aquel momento, Antena 3 de radio que estaba entonces, M80. Es decir, eran un momento muy dulce, muy bueno para la apogeo, ¿no? radio en de aquel todo momento, eso. sí. Justamente hoy se confunde el hablar mucho con comunicar. ¿Qué opinas de esto? Que depende de quién lo diga. Depende de quién hable mucho, ¿no? Depende, claro, porque hablar mucho, para empezar, hablar mucho no es bueno. Y todos hemos sufrido ese profesor que habla y habla y habla, y lo que consigue realmente es que te desconectes y que te duermas. Efectivamente. Y si vamos ahora al momento actual, donde nuestra posibilidad de atención es cada vez más pequeña y estamos completamente partidos por segundos, la inmediatez del teléfono y la poca atención que tenemos, hoy en día triunfa el que dice lo que tiene que decir, es capaz de hacerlo sintético y lo hace breve. No queremos a nadie que nos cuente minutos y minutos y minutos y minutos, ¿no? A veces menos es más y este sería uno de los casos. Totalmente. Y comunicar bien
comunicar bien no se mide en la cantidad de palabras que dices por minuto, sino en si llegas, Efectivamente. en si le estás transmitiendo a la persona, a tu audiencia, lo que tú quieres hacer y sobre todo, si lo queremos hacer bien, uno de los consejos ya sabemos cuál es siempre, contar todo en modo historia, crear siempre una historia. Storytelling que se dice ahora. Efectivamente, es lo que todas las tendencias de la PNL y de la psicología del lenguaje nos llevan a decir, que lo que luego más se queda, más va a impactar a la gente, el mensaje es contar una historia y que consigas cambiar a la persona o transmitirle, sobre todo lo más importante, transmitirle un sentimiento, una emoción, que es lo que es interesante en este caso. Llegar a las personas. Claro. Has sido actor de doblaje, locutor, en fin, un currículum bastante extenso. ¿Qué es lo mejor y lo peor de toda esta profesión? Lo mejor, pues que es un abanico enorme de posibilidades, de proyectos diferentes en todos los aspectos. La voz, ahora sí mismo si hablamos de voz y comunicación, quizás lo que vemos es una nube, por así decirlo, es la voz, algo así un poquito nebuloso, pero en realidad esto va a parar a muchísimos sectores diferentes, muchísimos tipos de trabajo diferentes. Entonces esa es la gran variedad que tenemos. Hoy en día la producción audiovisual, además con el abaratamiento de los costes y de que cualquiera puede ahora mismo con los medios que tiene en su bolsillo y en su móvil grabar un podcast o a crear contenido para las redes sociales, ahora mismo hay tantas posibilidades que quizás eso es lo mejor, ¿no? Porque nunca te aburres, siempre son proyectos diferentes. Y hay muchísima gente con muchísimas ganas y muchísimos profesionales con muchísima vocación que lo que tenemos que hacer es arroparnos también, estar ahí. Y yo soy de los que opina que no estamos aquí para darnos puñaladas los unos a los otros. Sería lo suyo. Esa sí que es una parte de quizás la que no es tan buena de la profesión, que quizá sí que hay un poquito a veces de es que si lo haces tú no lo hago yo, por ejemplo. Lucha de egos, ¿no? Todo esto. Yo pienso que estamos aquí un poco para ayudarnos. Y lo que también te encuentras a veces, ya no con los compañeros de producción, sino con clientes o con marcas, es que a veces se trata un poco la locución como a veces se trata los idiomas, ¿no? Es decir, no se le da la importancia que puede tener. Y bueno, pues tú que has hecho un cursito de tal y tú que hablas bien, ponte y hazlo. Es como cuando le dicen a una chica que está trabajando en una empresa de aires acondicionados que traduzca a ella el manual del inglés porque ha hecho 2 cursos de inglés, ¿no? A veces que eso se da un poquito por supuesto y no debe ser así, pienso yo. Ahora que hablamos de esto, de la innovación, de las nuevas tecnologías, de cómo cualquiera ya puede adaptarse, en un mundo en el que cada vez más las redes nos inundan, la atención está más desviada, es difícil centrarse, ¿qué hace que un mensaje se quede en la mente del oyente y llegue realmente al oyente? Bueno, me estás hablando de la pregunta que se han hecho toda la gente de marketing y publicidad desde que empezó la publicidad, realmente. Yo creo que efectivamente tiene que llegar, en el sentido de que tiene que tocar un poquito el corazoncito realmente del público, sea lo que sea, ¿vale? Tiene que captar la atención también, porque ahora mismo hay muchísimo ruido, hay muchísimo de todo, hay muchísimos mensajes y es muy difícil que el tuyo llegue. Un truco que hacíamos en radio y que todavía se sigue haciendo es dejar silencio. Silencio. Cuando dejas silencio, creas expectativa, la gente dice, ¿qué pasa? ¿Se ha apagado la radio? Entonces pones tu cuña, por ejemplo, ¿no? Por eso es importante las pausas. Las pausas, los silencios, llevarlo de esa manera. Y luego también, si quieres que algo te llegue, es que tiene que ser relevante para ti. Y para que sea relevante para ti, tiene que cubrir una necesidad que tú tengas. En el momento en que tú tengas una necesidad y quien te llegue con el mensaje te vaya a dar la solución a lo tuyo, es cuando realmente tú te vas a sentir impactado, ¿no? Claro. Lo difícil es eso. Como marca o como estrategia de marca, lo que tienes que hacer es ir buscando cuáles son las necesidades de tu cliente, de tu audiencia, para entonces darles el mensaje que están esperando. Pero estoy de acuerdo contigo que hoy en día es un poco como lanzar la caña
y esperar a ver a quién pescas. Pero sobre todo, yo creo que también un tema importante es la honestidad. Y lo vemos en formatos como el podcast, por ejemplo, que desde mi punto de vista es incluso una herramienta de ventas fantástica para cualquier marca que quiera posicionarse, precisamente por lo que hace de humana la conversación y no de la típica cuña que te voy a poner la voz que quieras. Eso al final no acaba llegando. Bueno, acaba llegando a los que acaba llegando, pero Sí, no a lo mejor a los que tú quieres, ¿no? ¿Y qué errores ves que cometen algunas marcas a la hora de comunicar y de lanzar campañas? Quizás el primero es eso, el no pensar en el cliente y pensar lo bonito que yo soy Ya. y no la necesidad que yo voy a llenar, ¿no? Como todas las situaciones de este tipo, tú lo que quieres es llevar una verdad, que es la verdad de tu producto, y transmitirla. Y si te quedas simplemente en lo bonito que eres, a eso no lo vas a conseguir. O el querer sonar, lo que decíamos, importante, tal. Y eso quizás a lo donde deberíamos llegar más es a la cercanía, más que al poner distancia con esa rimbombancia. Lo otro ya está muy trallado, ¿no? Lo otro ya digamos que ha sonado tanto esa puesta en escena, ese intentar llegar de esa manera que ya es como muy sintético, ¿no? Lo que comentabas. Efectivamente. ¿Qué aprendizajes de la radio tradicional crees que se pueden adaptar a día de hoy, a los nuevos formatos? Bueno, la radio te enseñaba la importancia de comunicar bien, la importancia de los silencios, también, como hemos dicho, la importancia del ritmo, de llevar un ritmo también correcto para la audiencia, para el público, que ese es otro de los problemas que quizás también pueden tener las marcas, el querer decir mucho en poco tiempo. Es mejor decir poco que el decir mucho en poco tiempo, porque al público, a la audiencia, no le gusta que le bombardeen constantemente con muchísimos conceptos. Yeah. Y tú, en definitiva, lo que quieres es que se queden con uno o dos. Pero muchas veces, como tienes tanto que decir, pecas de querer comprimirlo demasiado y dar un mensaje demasiado lleno de conceptos que luego la gente no se va a quedar. Tenemos que escuchar al otro también en el diálogo que supone la radio. Y ese quizás es también otro problema que tenemos hoy en día. El refrán siempre dice que tenemos una boca y dos oídos, precisamente para oír el doble que hablar. Gran verdad. Y si estás hablando continuamente y no escuchas al otro, no vas a llegar como marca. Y luego lo que decía de la naturalidad. Hay que también conseguir esa cierta naturalidad para que tenga esa cercanía a tu público, a tu oyente, sea el que sea, del anuncio o de lo que sea. Un silencio bien puesto comunica más que 3 frases seguidas, eso siempre está claro. Hay que saber dónde ponerlo, pero efectivamente. Sabiéndolo, lo que dices. Efectivamente. Vale, y fíjate lo que te digo, un pequeño truquito, porque es una de las formas de dar énfasis a una frase. Por ejemplo, esto lo vemos con el coaching de voz y la forma de dar énfasis. Cuando tú le quieres dar énfasis a algo, tienes varias formas de hacerlo. Y una de ellas es con silencios. Y dependiendo de dónde pongas el silencio, va a tener un efecto o va a poner otro. Si yo pongo el silencio antes de lo que voy a decir, lo que estoy creando es expectativa, que es lo que va a venir después. Pero si yo pongo el silencio después de lo que yo he dicho, entonces lo que hago es asentar la idea que tengo de anterior. Pero al silencio le tenemos un miedo tan grande, tan grande. Y el silencio, para que sea silencio, tiene que ser un poquito más largo y tienes que sentirte un poquito incómodo. Esa tensión, efectivamente. ¿no? Si no es silencio. Me viene a la mente grandes voces, por ejemplo, como Constantino Romero. En España siempre será Darth Vader, Mufasa, Simba. Sí. ¿no? Todos queremos ser Constantino Romero y todos lo somos un poquito antes de tomar el café por la mañana. Ya ves. Es verdad. Cierto. Sí. ¿Qué importancia tiene la voz y el tono que elige una marca a la hora de lo que va a transmitir? Tiene muchísima importancia y por eso precisamente se eligen voces diferentes. Y ahí tienes ejemplos diferentes.
Y es parte de la estrategia de la marca. Lo primero es saber a qué público te vas a dirigir y cuál es el tono del mensaje que quieres utilizar, ¿vale? Ujú. Porque te puedo poner ejemplos, todos conocemos voces de marca, todos conocemos los típicos locutores de continuidad, que son las voces de los canales de Sí. televisión, pero luego vamos más allá cuando eligen a un locutor por una marca. Te podríamos decir David Robles, por ejemplo, uno de nuestros actores de doblaje de Madrid, Ujú. que es, por ejemplo, la voz de Mutua madrileña. Estamos Ajá, acostumbrados a ver si sí. tal. O más, Antonio Esquivias, también una de nuestras voces de doblaje también muy conocidas, pues se puede asociar a un Protos, vino, tal, y le dan esa voz grave. Con Profunda. David Robles va una voz más amigable, quizás más Ujú, normal, que va un tipo de oyente normal. ujú. Con el Protos Crianza, quizás tira esa voz más grave. Y luego otra voz que tenemos todos en la mente ahora mismo, porque la llevamos escuchando 20, 25 años, es Jordi Brau, que es la voz de MediaMarkt. Yo no soy tonto. Fíjate cómo aquí tienes, perdona, fíjate cómo tienes tres estilos Sí, diferentes, y cada uno. pero cada uno tiene un tono y una forma de decir que es la que la marca ha Ujú. elegido como el tipo de voz que quiere dar. Por eso la importancia de que la marca elija una voz, pero que tenga clara la marca también, ya Claro. dimos el mensaje y que luego sea coherente. Si te fijas, todo MediaMarkt no ha cambiado la forma de hacer en 25 años. Para su branding de voz es Y ese. eso es y eso es lo que le funciona. Y yo creo que ahí Ujú, lo importante es que la marca sea coherente con eso todo el tiempo, ¿no? ujú. Sí. Como hemos dicho, llevas muchísimas décadas Ujú, haciendo diferentes cosas, ujú. pero ¿qué te llevó a decir voy a emprender en el mundo de la locución? Pues quizás lo primero pensar que es posible. Porque mucha gente no, a lo mejor no se atreve, o por miedo, o por Ujú, lo que sea. Yo empecé en radio, efectivamente. La radio ya me dio una experiencia inicial de poder probar diferentes cosas, porque en la ujú. radio hice programación musical, hice informativos, hice magazines nocturnos, hice prácticamente de todo. Eso me llevó a tener, por así decir, diferentes experiencias en diferentes tipos de formatos. Con 21 años ya era director de una emisora de radio aquí en Alicante, de una cadena que ya no existe, que teníamos en España. Ujú. Y ahí ya te das cuenta de otros aspectos, ya de lo que supone pues estar con campañas muchísimo más grandes o en dirigir y llevar un equipo de personas. Y a partir de ahí ya viene un poco rodado, porque dices, bueno, si estoy haciendo todo esto y trabajo para otros, ¿por qué no puedo trabajar para mí? Y yo creo que hay que liarse la manta a la cabeza Y para y adelante. hacerlo, ¿no? Muchas veces tenemos miedos y esos miedos son paralizantes y no te hacen avanzar. Yo creo que hay que creer en uno mismo Ujú. y tirar para adelante, simplemente. Y, Eh, perdona, sí, no, no, sí. no. Y dentro de tanto el mundo de la locución como a la hora de emprender, Ujú. ¿cuál es el mayor reto al que te hayas enfrentado? Retos. Ujú. Em, Ahora estoy haciendo una pausa para que se note A ver qué reto, ¿no? que es la pausa. No, retos. A ver, retos hay muchísimos, anécdotas hay Ujú, muchísimas o historias hay muchísimas. Uno de los grandes retos, que fue un reto muy pequeñito, pero que duró una noche entera, pues tú tendrías 2 añitos entonces, porque fue en agosto del 89. ujú. Habrá quien recuerde que hubo una explosión en el supermercado Prica, que es ahora el Vale. Carrefour en Yo no San me Juan. acuerdo, pero sé que tuvo. Hubo una explosión, en realidad había sido un material pirotécnico, una barbaridad, no sé si 400 kilos de material pirotécnico que estaban preparados para una boda dentro de un coche, aquello acabó explotando, hubo 9 muertos, no sé cuántos heridos, todos pensábamos que era un atentado Claro. en aquel momento. Yo estaba en ese momento en un magazine nocturno aquí en la radio, una emisora que se Ujú, llamaba Radio Ciudad, en el 93.2, que desapareció cuando llegó la cadena Dial a Alicante. Esa frecuencia se la dieron a Dial. ujú. Para que veamos la importancia que tenía la radio en aquella noche, cuando
la noticia de lo que estaba pasando, pues empezaron a llamarme, y estaba solo en la emisora, empezaban a llamarte gente desesperada, supuestos familiares de personas que no sabían si sus familiares estaban ahí desaparecidos o no. Y en ese momento me dio un flash enorme de la importancia que teníamos los medios de comunicación en momentos como ese. Y lo que pasaba era que estuvimos, pues no sé, estuvimos, porque al final llegaron unos cuantos compañeros más, y hasta las 2 o las 3 de la mañana éramos de los pocos y de las pocas emisoras en Alicante que estábamos dando la información en directo que nos llegaba por fax del gobierno civil. Y era lo único que había en ese momento, evidentemente, para enterarte de lo que estaba pasando. Estamos en tiempos antes de Internet. Sí. Y éramos ahí los medios de comunicación. Eso, la responsabilidad de los medios de comunicación la tuve muy claro ahí, y la necesidad de estar ahí y con cercanía. Imagínate el aprieto, además, cuando te llaman familiares y tú aún no sabes si, porque aún no te ha llegado el fax, ni lo que ha pasado, ni si la persona realmente está. Claro. No puedes decir cosas que no son, porque si no, en vez de informar, estás desinformando. Efectivamente. Y se extiende la desinformación. Efectivamente. Ese fue un reto muy grande en ese momento. Y que como yo, pues, ¿qué tendría yo? En 19 añitos, en aquel entonces, un neófito en ese mundo. Ese fue, digamos, el primer reto grande de darte cuenta de la importancia que tiene, aparte de que hagas un programa, un magazine, o estés dando noticias. Ahí vi en ese momento la cercanía de la radio. Y otro gran reto es un proyecto que he disfrutado mucho durante unos cuantos años como coach de voz, precisamente para Apple, donde hemos realizado unos proyectos fantásticos con un equipo buenísimo en Londres durante muchas semanas, y ahí te ves ya en la primera división, por así decirlo, ¿no? de la locución, de la interpretación, y ahí también aprendes pues unos cuantos trucos más para poder ayudar a esa persona que está haciendo una locución y tienes que desbloquearla y ponerle imágenes en su cabeza para que se desbloquee y fluya como comunicador, ¿no? Qué bonito. Sí. Lo que decías antes, ¿no? Menos ego y menos competencia y un poco más ayudarse, ¿no? Tú puedes aprender de alguien siempre y alguien puede aprender de ti. Lo que pasa es que a lo mejor es la impresión esta de que el mundo de la locución está muy copado y solo son unos pocos los que pueden entrar, quizás, o es un sesgo mío. Eso es un sesgo. Bueno, a ver, siempre se ha hablado también como en el doblaje, ¿no? En el doblaje eso es un coto cerrado. Ya, en absoluto. Ya no lo es. Pero, de nuevo, vayamos a lo mismo. Hay tantas salidas para la voz. Tienes publicidad, que tiene su propia forma de hacer, para radio, para televisión, por un lado. Tienes doblaje, con las salidas que puede tener hacia un lado, hacia otro. Tienes doblaje de documentales, por ejemplo, que no tiene que ver con doblaje de animación o con doblaje de personas. Tienes presentador de podcast. Hay tantas salidas ahora mismo que lo que tienes que hacer es adaptarte al sector en concreto en el que estás. Y ahí, pues a lo mejor tienes o quieres especializarte, por ejemplo. Yo tengo hay compañeros en el doblaje de documentales que son los que escuchas tú en los documentales de la 2, El Molusco por la noche. Tal. El documental del Molusco no tiene nada que ver con el doblar a una drag queen en Priscila, Reina del Desierto, por ejemplo, ¿no? Claro, y esas son las que tienes tú que buscar, o los audiolibros, por ejemplo, el narrar historias, la radioficción de toda la vida, que ahora se lleva a ficción sonora, por ejemplo, se hace algunas veces. Todo requiere habilidades diferentes, y tú lo que tienes que hacer es encontrar la tuya. Y, por un lado, cuanto más hagas, mejor. Pero eso, te especializas en unos o en otros, que es lo que tú piensas que vas a hacer mejor. ¿Qué consejos le darías a alguien que quiere dedicarse a esto o emprender en esto, en el mundo de la locución? Pues yo creo que lo primero es aprender. Aprender y aprender. Aquí no funciona el ser autodidacta y necesitas a alguien que te vaya marcando un poquito. Porque el comunicar siempre es interpretar. Tú ahora mismo estás interpretando un papel
como presentador, yo lo estoy haciendo como entrevistado. Y todo, en definitiva, se trata de interpretar. Y la gran pregunta del actor o del comunicador siempre es si estoy llegando, si no estoy llegando, si me estoy pasando con la emoción. Modular eso, ¿no? Modularlo eso. Y luego también entender que nuestra forma de hacer, nuestra forma de transmitir, una cosa es como yo pienso que lo estoy haciendo y otra cosa es como realmente ¿Cómo se percibe? está llegando, ¿no? Yo, por ejemplo, que ahora ya voy a descubrir una cosa bastante personal, ¿vale? Ajá. Pero yo siempre he sido, pues, bastante introvertido, por así decirlo. Una personalidad de no enfadarme, por ejemplo. ¿Por evitar el conflicto? ¿O por O no...? por sentimientos de culpa en un momento Ajá. dado. Es decir, yo siempre he sido una personalidad más de los que se traga los problemas, Ya. no los devuelve, no los suelta. Entonces mi personalidad siempre era hacia adentro, hacia tragar, ¿no? Entonces cuando trabajando unos textos de teatro yo tenía que enfadarme, resulta que yo no sabía enfadarme. Mi forma de enfadarme era enfadarme así, ponerme triste, hacer así. No sintetizabas esa O emoción, enfadarte ¿no? así con el tono agudo, estoy muy enfadado. Bueno, pues resulta que en español, en un tono agudo, eso no suena a enfado, suena a rabieta. Ya. Para enfadarse en español tiene que ser con el tono grave y con volumen. Y te voy a partir la cara. Y ahí es donde suenas enfadado, ¿no? Si no, te voy a partir la cara. Eso no suena a enfado, ¿no? Pero yo era... Entonces, en aquel momento yo pensaba que me sabía enfadar. Ya. Pero tuvo que venir alguien de Pero fuera. tuvo que venir a alguien de fuera y decirte- darme un bofetón, realmente, Para que te enfadaras. porque fue un bofetón para que me enfadara de la forma que se supone que se tiene uno que enfadar, ¿no? Y eso solo lo vas a saber si tienes otra persona, si tienes otro coach, otros compañeros, Que te guíen. ¿vale? Y mejor también si es alguien que es externo a ti. Porque la familia y los amigos siempre van a ser muy benevolentes complacientes y contigo, benevolentes, efectivamente. claro. Pues ahora que lo pienso, porque yo en un momento, porque como tengo una voz, me decían, ¿qué voz tienes? Tal, no sé si me lo decían por bien quedas o qué. En un momento dado sí que me planteé dedicarme a esto, pero como has dicho antes, quizás eran barreras psicológicas, no, esto es muy complicado, voy a invertir y luego no voy a obtener ese retorno. Y tuve un poco de miedo en ese sentido. Pero digamos que uno en su casa, haciendo locuciones, no va a aprender él solo. Necesita a alguien que le guíe realmente. Sí, y entender también lo que decíamos antes de la nebulosa de la voz. Hay quien podía pensar que la voz es la radiofórmula, por ejemplo, porque es la idea que tiene. Y la radiofórmula sabemos que no tiene nada que ver, pues, con una entrevista o con un podcast, por ejemplo. Entonces, tienes que descubrir todos esos aspectos y saber también que no hay una única forma de hablar, sino que tienes que adaptar tu forma de hablar, tu forma de comunicar, como decíamos antes, ¿no? Al sector en el que estás o a la especialización que tienes. Una parte es la voz y otra la interpretación. Claro. Por mucha voz que tengas, si no tienes esa interpretación, no puedes llegar a... Vamos, es que lo mismo tú puedes tener, todos tenemos los mismos ingredientes, tú puedes tener los mismos tomates, las mismas lechugas, pero al chef que buscas es el que tiene su forma de hacer. Y luego ten en cuenta también que otra de las preguntas que siempre hace falta una voz fantástica, hace falta una voz para doblar, tienes que tener una voz fantástica. No, hace falta gente de todos los registros, de todas las voces graves, voces agudas, voces adultas. Entonces ahí no tiene que haber problema en ese sentido. Pero siempre estás comunicando, absolutamente siempre. En el sentido de que si vamos a los orígenes de la comunicación, y yo esto se lo digo a mis alumnos, imagínate que tenemos una balanza. Y en esta balanza pongo, por un lado, tus capacidades como locutor, tu voz, tu dicción, tu pronunciación, tu forma de hacer. Y en la otra balanza voy a poner la emoción, los sentimientos, el mensaje. ¿Con cuál de las dos te quedas? Complicado. O decir, ¿cuál es la más importante? Ya. ¿Cuál es la más importante? No sabría decirte. Desde mi punto de vista, la más importante es la Vale. emoción. No es una mezcla de las dos.
Si tengo que elegir una, Vale. es una mezcla de las dos, pero Vale. si tengo que elegir una, la emoción es emoción. la primera. ¿Qué es lo que Porque llega? la emoción es lo que inicia la comunicación. Vale. Es decir, no solo en el idioma como forma de comunicación, sino con cualquier otra forma artística de comunicarse. Tú lo que tienes es un sentimiento, una emoción que es la que quieres transmitir. Primero tienes esa emoción y luego ya como artista la transmites en forma de música, en forma de pintura, en forma de escultura o en forma de lenguaje. Y precisamente donde vas a encontrar la mejor conexión y el mejor mensaje que llega, como decíamos antes, es cuando estás transmitiendo esa emoción. Siempre hay una emoción y siempre hay una intención. Desde el principio de los tiempos, tú antes de hablar tienes una intención. Tú quieres convencer a esa persona, quieres ligar con esa persona, quieres engañarla, tienes una necesidad, tienes una intención. Y en base a eso vas a utilizar unas palabras, un vocabulario y una forma de hacer y de transmitir. Cuando todo eso está muy claro, entonces sale perfectamente. Y en nuestra vida normal, cuando son nuestros propios pensamientos y nuestras propias intenciones, entonces no hay ningún problema. La cosa se transmite normalmente bien. El problema viene siempre cuando el texto no es tuyo. Cuando tienes que hacer una obra de teatro con un texto que no lo has escrito tú, cuando tienes un guión de una locución que no lo has escrito tú. No te sientes identificado. Entonces lo que tienes que hacer es justo decodificar ese texto y encontrar detrás de las palabras que estás diciendo, de las palabras físicas, de las letras que están en el papel, encontrar cuál es la emoción, cuál es el sentimiento que ha originado eso. Y transformarlo. Cuando eso lo consigues y lo entiendes, es cuando estás transmitiendo y estás llegando. Si no, pues eres el locutor que ha puesto el piloto automático, yo me pongo a hablar de alguna cosa y notas que los demás van a notar que tú estás desconectado, que has puesto el piloto automático, e inmediatamente los demás también van a desconectar porque tu mensaje no les llega. No es un trabajo que se puede hacer de manera mecánica. Como alguien que está en una fábrica haciendo algo, desconecta y ya está. Tienes que estar ahí, tienes que estar presente en cuerpo y alma, ¿no? En algunos textos, quizá los menos narrativos, los que son textos más, vamos a decir, formales, donde no hay demasiada posibilidad de interpretación, precisamente los textos que la IA nos está quitando a los locutores, ahora iremos con eso. Tipos de audio para e-learning, por ejemplo, que es obligatorio ponerlo porque tienes que tener la parte auditiva, etcétera, pero que son textos que son meramente informativos. Ahí te puedes, en un momento dado, puedes poner el piloto automático, porque tampoco hay demasiadas expectativas de lo que tienen que transmitir. No hay demasiado que transmitir. Pero ya digo, esa es la parte que la IA nos está quitando. Ahora que has sacado el tema, ahora hay inteligencias artificiales que pueden modular la voz, tono. Si no eres muy experto, incluso te la pueden colar como una voz real. Sí. ¿Cómo crees que está afectando o va a afectar esto a la industria de la locución? No, está afectando, ya afecta. A mí me ha quitado trabajo. Yo durante muchos años he grabado muchos manuales de instrucciones, como decía, o muchas cosas de e-learning, que era un trabajo, pues vamos a decir, que no demasiado bonito de realizar, pero que, oye, te ponía garbanzos en la mesa, ¿no? Y eso ya prácticamente se está haciendo todo con IA. Yo pienso que la IA está aquí, ha venido para quedarse, y en proyectos en los que hay muy poquito presupuesto y son proyectos, pues, no vamos a decir de gran entidad, ahí está, ya se está utilizando y se va a seguir utilizando muy a nuestro pesar. Pero quiero pensar que en proyectos de envergadura y proyectos donde la IA también ahora mismo se queda corta, ahí vamos a seguir tirando de los humanos, ¿no? Y espero que sea así. Y realmente es curioso cómo, precisamente, si lo que queremos es poner una voz para humanizar ese material, que precisamente estemos quitando el apartado humano. Irónico. Son las mismas
Es que necesitamos el toque humano y lo estamos viendo ahí en Amazon, por ejemplo, que es ahora mismo quien ha dado un par de bandazos también con la inteligencia artificial. Hemos visto algunas, no sé si alguna serie o alguna cosa que se han atrevido a poner en Amazon Prime doblada por inteligencia artificial y la gente inmediatamente se ha revuelto. Sí, ¿verdad? Y gente incluso en la tumba, estoy seguro de que se ha revuelto en la tumba. Y ahora mismo tenemos la polémica con Tomb Raider y Lara Croft, que es de Amazon Studios, Amazon Game Studios Sí. o como se llamen, también, que ha decidido no doblar al castellano la próxima versión de Tomb Raider. Dejarla... E incluso circula ahora mismo un vídeo por las redes de las actrices de esos videojuegos que han doblado a Lara Croft diciendo ¿por qué nos quieres dejar sin voz? Claro. O sea, no resulta ahora mismo, por así decir, chocante que la parte humana que hemos querido, porque necesitamos, si le ponemos una voz es para hacer humana al personaje que tenemos en la pantalla. ¿No resulta gracioso que le queramos quitar la voz? Gracioso no. Por no decir otra cosa. Por no decir otra cosa, por no decir otra cosa. Esa es la parte, vamos a decir, la parte negativa. La IA también nos está haciendo posibilidades y nos está ayudando muchísimo. A mí me ayuda mucho la IA en preproducción, a la hora de darme ideas, por ejemplo, para guiones, o a la idea de decirle, mira, esta es mi idea. Dame algunos puntos de vista que ahora mismo no he tenido en cuenta, y te los devuelve. Y me parece muy bien siempre que haya una supervisión y haya un trabajo después. O ahora mismo las herramientas que tenemos para limpiar audio, ya que estamos hablando de podcast. Yo ahora mismo esa parte de la IA me está dando trabajo porque puedo ir a clientes antiguos míos que tenían pues materiales auténticos de entrevistas con gente que eso se grabó con cinta de cassette o está medio tal, o tenían un ruido de fondo increíble. Y ayuda. Ahora es increíble cómo con los algoritmos son capaces de detectar la voz humana y tú estás aquí con una motosierra y te estoy grabando y somos capaces de filtrar la motosierra y dejar tu voz completamente limpia. Esas son mejoras que hacen en definitiva que el producto al final sea mejor y en esa parte sí nos ayuda. Aquí creemos justamente eso, que la inteligencia artificial te apoya, te ayuda, pero tienes que tener un criterio. Si no tienes un criterio y luego analizas y tienes un pensamiento crítico sobre lo que te ha dado y tú le pones tu toque y demás, al final, pues eso, robots. Respecto a lo que decías, yo no creo que vayan a haber programas de radio solo de inteligencias artificiales, que ya lo hay. Hay un programa que le metes información y te hace un podcast en base a esa información y son dos inteligencias artificiales, que es una realmente, que está hablando entre sí, te hace un podcast y lo escuchas, pero quiero creer, o espero, que la gente no se va a sentar a ver, o a escuchar más bien, un podcast entre dos inteligencias artificiales. Quiero creer. Yo también, y además pienso una cosa, la IA está entrenada en modelos, la IA está entrenada en un estándar. ¿Y qué es lo que a nosotros nos llama la atención de un buen actor, de un buen músico? Lo que nos llama la atención es la genialidad. Claro. Es la forma en la que esa persona ha roto moldes y precisamente hace cosas de una manera un poco diferente, o con su forma de la inflexión de la voz, o por el tipo de melodía o los acordes que utiliza. Los humanos vamos siempre en busca de la genialidad y la IA no nos da genialidad, la IA nos da estándar. Sí. Entonces, donde esté el estándar, pues fantástico, Bien. Ahí estará. Pero la genialidad, la parte que nos hace humanos, la parte que nos hace relacionar cosas que ahora mismo... Dicen que el ingenio, la genialidad, está en relacionar cosas que no están relacionadas entre sí. Y una idea ingeniosa es una idea nueva, novedosa, que a nadie se le ha ocurrido antes de tomar esto y tomar esto, que en principio no estaban relacionados. Es lo típico, el caballo con el unicornio. El unicornio es la mezcla fantástica de un caballo y de un... ¿Y de qué? ¿Qué tiene cuerno? No sé ahora mismo, de un rinoceronte. ¿no? De un rinoceronte, ¿no? Por ejemplo. Y de ahí sale la idea. Esa es la genialidad. Esa genialidad no se le ocurre a la IA. Porque la IA está basada en modelos, en patrones existentes. Y en el momento que la IA empiece a hacer genialidades, no vamos a saber distinguir si son genialidades o son alucinaciones o son locuras. Y es ahí donde tenemos que tener la conciencia humana para poder distinguir. Porque la línea entre la genialidad y la locura es muy finita.
Ahora mismo ves Sí. grandes personalidades y dices, no sé si estaba loco o si era un genio. Pues lo mismo vamos a nosotros poder decir de la Sí. IA. Sí, porque además cuando la IA alucina, malo. Alucina y alucina Cuando alucina, y alucina para mal, efectivamente. efectivamente, hay genios que alucinan y dices que, que está Claro. alucinando, pero es que es un genio. Y lo peor es si no sabes que está alucinando mal. Claro, porque le sigues Y te hasta lo donde te crees y lo lleve. sigues, y ya se ha dado el caso, por ejemplo, de abogados que han utilizado sentencias según la IA que luego no existían. Sí, Y sí, luego el sí. juez te dice, pero ¿esto qué es? ¿No? Hay cada cosa por Y esa ahí. es la parte peligrosa, pero bueno, estamos ahora mismo, creo yo, en un punto de inflexión. A lo mejor no nos hemos dado cuenta, pero yo comparo esto con el Napster. Si os Napster. acordáis del Sí, sí, Napster, sí, sí, claro, por el supuesto. MP3 acababa de nacer, lo acababan de inventar en un Ujú. instituto en Alemania, era un formato nuevo que iba a comprimir las canciones, Sí, y el Napster fue de las primeras plataformas que hubo de intercambio de MP3 entre ordenadores. sí, Y fijaos cómo ha acabado esa pequeña aplicación, ha trastocado completamente la industria musical. sí. Yo ahora mismo entraba en el Corte Inglés y yo no encuentro la sección de música en el Corte Inglés, No por hay. ejemplo. Eh, entonces, yo creo que estamos en un punto de inflexión ahora mismo ahí, en el que todavía no nos hemos dado cuenta de la importancia que esto va a tener a largo plazo. Ujú. Y es cierto que también está eliminando o puede eliminar otro tipo de profesiones. Si ahora mismo eres ilustrador de libros, por ejemplo, de portadas de libros, y cualquiera puede generarte con un prompt la portada del libro. Sí. Eso ya. En el momento en que mi peluquero me diga, pues mira, acabo de hacer un contrato de arrendamiento de mi local y se lo he preguntado a la IA y me lo ha dado, y pues es un gestor menos o un Claro. abogado menos que trabaja. ¿Cómo esto va a afectar? Aún no lo sabemos, pero por la parte de control de la IA y por la parte de asegurarnos de que todo es correcto, yo creo que se generará nuevo trabajo Sí, al en final una ese cosa aspecto, ¿no? llevará Ya a otra. veremos. Ya veremos. Ya veremos. En... Ya veremos. veremos. Ya veremos. Pues en un año a lo mejor te invitamos y vemos como uno o dos, o cuando veamos esos cambios, te invitamos y comentamos a ver cómo ha avanzado todo esto. Yo le enseñé a mi madre, por ejemplo, con una aplicación en el móvil hace 3 días, le cloné su voz. Y Necesité 3 frases para clonar su voz. tres. Y le dije, fíjate con qué facilidad he clonado tu voz. Si te llamo desde las Bahamas para pedirte dinero con No alguna hagas caso. urgencia, no hagas caso, ¿eh? Sí, muchos peligros. Y hay Trae- muchísimos peligros, y creo que tenemos que también tener algo de conciencia con ellos Ujú. para evitar males mayores cuando lleguen. Después de tantísimos años, de todos estos cambios que están viniendo, ¿qué te motiva a seguir en esta profesión? Me motiva que en diferentes aspectos, como productor, por ejemplo, pues me motiva que todavía haya muchas ganas de hacer buenos productos, Ujú. de hacer un buen contenido, un contenido que destaque. Me encanta el trabajar con marcas, en trabajar con clientes para conseguir que su mensaje llegue, que esté pulido, que sea coherente. Yo creo que el trabajo bien hecho, por ejemplo, siempre es importante. Como coach me encanta tener alumnos de voz, gente interesada en mejorar sus Ujú. capacidades interpretativas. Me encanta verlos como luego acaban donde acaban y me llaman, mira, he doblado esto, mira, he hecho esto, y cómo crecen Ujú. realmente. Estoy ya en el punto de la gratificación, es decir, me gusta hacer las cosas por la gratificación que me da, y lo tomo como una recompensa muchísimo más grande que hace unos cuantos años, donde realmente tienes otros objetivos en la Claro. vida, lo que quieres es demostrar lo bien que lo haces, las horas que te dejas para dejar las cosas perfectas, pero ya la motivación eres tú, y el tú querer hacer las cosas bien. Y dejar un Ahora, legado. ahora la motivación es, oye, qué bien Ujú. que te he podido ayudar, qué bien que hemos Ujú. conseguido hacer que esta campaña llegue a su sitio de la forma correcta, y qué bien que hemos conseguido desbloquearte que te sepas enfadar. Efectivamente.
Qué bueno. ¿Tienes algún proyecto en vista o algo que quieras compartir con nosotros? Ahora mismo estoy trabajando en muchos proyectos. Ujú, Tengo una productora en ujú. Alicante que es Lucentum Studios, por Sí. ejemplo, donde tenemos también estudios de doblaje, tenemos también... Y ahí estamos continuamente con proyectos, continuamente haciendo castings, seleccionando voces para los proyectos diferentes que tenemos. Esa es Ujú, una parte muy bonita. ujú, También tenemos una editora de audiolibros que se llama Liter Audio, ujú. donde ahí también estamos preparando una nueva serie de clásicos de la literatura española Qué bueno. que creo que es muy importante tenerlos en cuenta y no olvidar a los grandes clásicos porque Ujú. siempre tienen todavía mucho que aportarnos. Y hay un par de cosas de las que, pues ya sabes cómo son este tipo de historias que no se pueden decir Oh. todavía, o porque se estropean o porque al final acaban no saliendo, ¿no? Eso es verdad. Pierde Sí, energía, pierde fuerza y claro, claro. hasta que no esté ahí, no, Y hoy en no día hay hay que. tanta confidencialidad y tantas También. partes, ¿no? Y tanto secretismo al que nos ha llevado también la irrupción de los medios, ¿no? Ujú. Bueno, pues es mejor dejarlo ahí y si sale, vengo con todo gusto Perfecto. y hablamos de Te ello. lo agradeceríamos. Ah, ¿Tienes sí. alguna anécdota que pueda, ya nos has contado puntos de inflexión en tu carrera y Mm, demás? ¿Alguna anécdota graciosa o algo que digas, pues me pasó esto y uf, hay muchas, ¿no? anécdotas hay muchas. A ver, si tuviera que hablar de anécdotas, pues una anécdota. Bueno, no fue anécdota, en realidad fue mi primer take de doblaje en televisión española. Ajá. La primera vez que fui a los estudios de televisión española Ujú. allí a trabajar, pues mi compañera de atril, yo no sabía quién iba a ser en ese momento y resultó ser Sara Vivas, es decir, Bart Simpson. Fíjate. Ella estaba doblando pues una chica, Ajá. yo hice mis líneas y yo me quedé ahí un poco Anodadado, ¿no? anodado y tal, y tuve un orgullo enorme de trabajar con ella y se lo recordaba precisamente hace unos cuantos meses que vino a Alicante a un evento y ahí estábamos riéndose un poquito. Ujú, Y otra cosa graciosa, pero bueno, esto fue graciosa por tontería, fueron 5 segundos de alucinar totalmente. ujú. Y es que, bueno, pues desde hace unos cuantos años yo soy la voz de Sony, del contestador de la PlayStation. Entonces, si llamas al teléfono que aparece en los discos o al Sí. servicio técnico de Sony, pues te salgo yo. Si es para PlayStation, pulse 1. Si es para PlayStation VR, pulse 2. Si es para... Y bueno, pues vale, esto yo lo he ido haciendo durante años y de vez en cuando, una vez al año, surge una opción nueva en el menú, porque surge un producto nuevo. Y te Y avisan entonces me porque. toca, pues para tal, pulse 5. Vale. Ajá. Pues en una de estas me regalan un juego, yo soy jugón también. ¿Qué me dices? Me regalan un juego. Y había un código que no conseguía yo, de alguna manera, Cancelarlo. desbloquear o Ujú. meterlo. Total, claro, yo llamo al servicio técnico de Sony y te aseguro que fueron los 5 segundos más extraños de mi vida, Tú hablando donde tuve contigo mismo. y yo no me acordaba en absoluto que ese era yo. Con lo cual dije, un momento, estoy hablando conmigo mismo, soy ¿A yo. quién he llamado? ¿A quién he llamado? Soy yo. Esto es real, esto tal. Y al final ya caí, claro, pero es que hace 5 años que lo hice. Esas son anécdotas que, bueno, se queda en la anécdota, no deja de ser una Qué tontería, ¿no? bueno. Sí, sí, Pero a veces pasan estas cosas, a veces pasan y entonces qué bueno. te quedas así. Qué bueno. Pues Chema, muchísimas gracias por pasarte por nuestro podcast, compartir lo que hay detrás de los micrófonos y un auténtico placer abrir este podcast con alguien que ha dedicado su vida a la locución y al tema de la radio. El placer es mío y encantado de seguir pudiendo contar a los demás la importancia precisamente de comunicarse bien y de hacer las cosas bien. Y que así sea. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros.